Bienvenidos a Abrazando la Familia, un espacio donde creemos en la restauración de matrimonios, el fortalecimiento de familias y la formación de líderes conforme al diseño de Dios. Hoy más que nunca, abrazamos su propósito para nuestras generaciones. Quedas en voz de los pastores Ezequiel y Susi. Comenzamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy viernes 18 de julio de 2025. Esta mañana hermosa vamos a platicar un ratito con ustedes. Les habla Ezequiel Ibarra, mi amor. Hola, mi nombre es Susana Neira. Los saludamos desde la preciosa capital de Coahuila, Saltillo. Así es. Muy bien. Y en esta mañana vamos a estar con ustedes esta hora preciosa y de nuevo otra vez hablando de la familia, puesto que nosotros tenemos el ministerio, la iglesia Abrazando la Familia, y en esta mañana pues les damos la bienvenida para que nos escuchen todas aquellas personas que tenemos el amor por la familia. Y bueno, mi amor, ¿hay algunos mensajes? Sí, claro que sí. Aquí estamos leyendo algunos mensajes del viernes pasado. Le damos muchas gracias a Maylin Bejar. Gracias, ella nos escucha desde García, Nuevo León, aquí vecina, aquí cerquita de Saltillo. También muchas gracias para Rafael López, que nos escucha desde Londres. Lucía Ramírez, muchas gracias por escucharnos. Antonio Sánchez, gracias también por sus comentarios. Mía Torres, que nos escucha desde la hermosa ciudad de Hidalgo. Saludos. Daniel Fernández, de Berlín. Saludos, Alejandro Daniel. Ruiz, de Baja California. A Martín Castro, desde Tijuana, muchas gracias. De verdad que estamos muy contentos, nos sentimos muy honrados. Sofía Pérez, también muchas gracias por escucharnos. Camila Gómez desde Ecuador y José Martínez desde Madrid, que son los que han dejado aquí un saludito, un comentario. Muchas gracias. En este día, mi amor, quisiera que contestáramos solo una pregunta, te voy a decir por qué. A ver. Casi todas las preguntas que nos hizo el público, el viernes pasado, se resumen en una, o sea, son muy parecidas. Entonces vamos a contestar solamente una porque todas van a lo mismo. Van a lo mismo. ¿Verdad? Perfecto. Entonces vamos a contestar esta pregunta. El viernes pasado hablábamos del amor en la familia. Así es. De cómo el amor construye dentro de la familia. Y la pregunta que vamos a responder este día dice, ¿qué consejos tienen para mantener el amor en tiempos de crisis familiar? Wow, bueno, pues es muy fácil mantener el amor cuando todo va bien, Pues sí. ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer cuando hay una crisis? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es no perder la calma. Es lo primero. Sí. Y yo creo que para no perder o aplicar más bien el amor en situaciones difíciles o en situaciones críticas en la familia, pues déjame te digo que es uno de los mayores desafíos que tenemos como familia, pero también una de las expresiones mucho más poderosas hablando del carácter de Cristo. Tiene que salir de nosotros el carácter de Cristo, porque en esos momentos de crisis familiar, yo creo que lo primero que tenemos que elegir es amar tener una decisión más bien de amar y no solo como una emoción. Porque el amor, voy a decirlo así, el amor verdadero no siempre se siente, muchas veces se elige. Entonces nosotros tenemos que elegir amar en esos momentos de crisis, en los momentos difíciles. El amor se manifiesta más, voy a decirlo, más claramente cuando decides actuar con paciencia, con perdón y con una compasión que refleje el carácter de Cristo.
Incluso, perdón, sí. incluso si no lo sientes. A eso iba. Fíjate que dijiste algo muy importante. El amor no es nada más un sentimiento de cuando todo va Exacto. bien, sino es en esos momentos de crisis donde se demuestra tanto el amor como el carácter de Cristo. Así es. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Bueno, como tú dices, irnos formando en el carácter de Cristo constantemente. Yo creo también que el perdón es muy importante, que sepamos vivir en el perdón constantemente, para que así, cuando haya una crisis, no saque yo el enojo, no responda yo desde el dolor, desde el rencor, desde el enojo, sino responda ahora sí que desde el amor que yo le tengo a mi esposo, pues yo porque soy mujer, a mis hijos, a mi hermana, a mi papá. Debemos de responder desde ese amor, desde ese perdón, desde esa sanidad. Por eso, fíjate que hemos insistido en casi todos los programas que hemos estado platicando con los radioescuchas de aquí de Convergente, que el perdón es muy importante. Sí, mira. Muy importante. Yo creo que tenemos que perdonar aunque nos cueste, y lo habíamos comentado también la semana pasada, que el perdón no justifica el error. Eso es lo primero, no justifica el error, pero sí sana el corazón. Yo creo que comentamos también que el perdonar es un acto de amor que libera a los dos, tanto si estás molesto o con un hijo, con una hija, con tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos. Dice la palabra, viene a mi mente, dice en Colosenses 3:13, dice, soportándoos unos a otros. Wow. Y perdonándonos, así como Cristo nos perdonó. Entonces, tenemos que tener el carácter, insisto, tenemos que tener el carácter de Cristo. Dice también Santiago 1:19, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, eso yo creo que es una respuesta para aplicar ese amor en esas situaciones difíciles. Esperamos que se haya contestado esa pregunta y la verdad, mi amor, yo creo que me la llevo de tarea para hacer algún tema. Para meditar, ¿verdad? Porque y hacer pues, algún tema del amor. Todos estamos aprendiendo, todos tenemos situaciones difíciles en donde nos gana el enojo. Así es. En donde nos gana la falta de perdón, porque pues a todos nos sucede. Pero sí es bien importante, Alejandro Ruiz, que es el que hace esta pregunta, que vivamos en un constante perdón. Amén. Y recordando que somos como Cristo. Así es. Sobre todo reflejar el carácter de Cristo es importante. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema pues igual para la familia, para el matrimonio. Yo creo que para todos nosotros como seres humanos nos va a beneficiar. Y lo primero que quiero decirles, mi amor, es que yo creo que vamos a basarnos en la palabra de Dios para poder platicar este mensaje, esto que tenemos en el corazón. Y lo primero que quiero decirles es en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿A dónde queremos llegar? Miren, con este tema yo quiero que veamos algo que está sucediendo en la sociedad. Y primero que nada, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por la mañana, viernes. Hoy queremos abrir el corazón y traer un tema profundo que creemos puede cambiar hogares. Y el tema se llama ¿Cómo romper ciclos generacionales? Porque este tema
mi amor, nunca, como que si no se trata, se queda ahí pues en la familia, y por qué es así, y por qué actúa así, y no nos damos cuenta que todo esto son ciclos generacionales, son situaciones que traemos. Ahora, no estamos hablando de cosas pequeñas cuando hablamos de romper ciclos generacionales, sino Así de es. cadenas espirituales. Escuchen bien esto, radio escuchas. Son cadenas espirituales y patrones familiares que se repiten una y otra vez y que a veces parecen imposibles de cambiar. Ahora, ciclos como, estoy hablando como el divorcio, el alcoholismo, la violencia dentro de la familia, del núcleo familiar, el abandono emocional o incluso el silencio entre padres e hijos, porque ahora se ha estado dando todo eso, ¿verdad? Ahora, muchos crecimos eh, viéndolos, todo este tipo de cosas. Hablo de la violencia, el alcoholismo dentro de la familia. Incluso todavía lo vemos en algunas familias. Otros lo vivimos en carne propia, pero hoy queremos decirte algo con toda certeza, tú que me estás escuchando. Dios no solo quiere salvarte, quiere transformar toda tu historia. Y puedes pensar tú en estos momentos, dices, bueno, pues yo no tengo ese problema. Vamos a escuchar el tema y luego todos tenemos algo que podemos nosotros modificar dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, del contexto, vamos a decir, familiar. Y para eso, mi amor, queremos ir paso a paso en este tema y quiero que, pues, entre los dos vayamos haciendo esto y sobre todo también con mucha palabra, sobre todo de la palabra de la Biblia, mucha reflexión vamos a tener y también con un testimonio de vida real, porque cuando Cristo entra a un hogar, mira, fíjate lo que está en mi corazón, no entra a decorar, sino a reconstruir desde los cimientos. Entonces, Así yo es. quiero hacerte una pregunta, mi amor. ¿Qué son esos ciclos generacionales, mami? Bueno, un ciclo generacional es algo que se repite, como lo dice, que se repite por generaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra ciclo generacional, es cuando hay patrones de comportamiento o formas de pensar, heridas o hasta me atrevo a decir incluso pecados que se repiten en la familia de una generación a otra. Por ejemplo, una abuela, vamos a suponer, sufrió violencia doméstica. Bueno, la hija de esa abuela también le puede tocar o puede ser que suceda que viva con un esposo agresivo. Y la nieta de esa abuela, pues la relación que tiene ahora se va pareciendo a eso, ¿no? Muy parecido. Y a veces pensamos, no, pues qué casualidad, fíjate, las tres, la abuela, la mamá y la nieta. No es una casualidad. A eso le llamamos ciclo generacional, que se repite. Por ejemplo, en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, una parte dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo y sobre todo la cita bíblica que estás poniendo, hasta la tercera y cuarta generación está esa maldición, vamos a decirle. Y yo creo que, bueno, y tal vez tú que nos estás escuchando puedas decir, pero yo nunca conocí a mi papá. Porque entonces yo repito sus mismos errores. O yo juré no ser como mi mamá y ahora me veo reaccionando igual que ella, dirán algunas mujeres. Bueno, y la respuesta está en que muchos de estos ciclos no son solo aprendidos por imitación, sino heredados en
en lo emocional y espiritual. Déjenme les digo que el alma guarda dolores, guarda esas formas de pensar y maneras de reaccionar que no se ven, pero que determinan cómo nosotros vivimos nuestras relaciones hasta el día de hoy. Un hombre que fue abandonado por su papá puede repetir ese abandono, mi amor, ese abandono emocional. Y lo puede hacer con sus propios hijos. Y no porque quiera lastimarlos, sino porque ese patrón se activó desde dentro de él como normal. Ahora, una mujer que creció en un ambiente de humillación, estoy poniendo algunos ejemplos de los que tú dijiste, puede terminar en una relación donde también la humillan a ella, porque su alma, escuchen esto lo que les voy a decir, porque su alma confundió el maltrato con amor. Pero fíjate que esto puede manifestarse de muchas maneras, sí, ¿verdad? Sí. Estamos dando ejemplos muy simples ahorita, muy sencillos tal vez para entender cómo es que un ciclo generacional se repite. Pero bueno, yo te puedo mencionar los que yo he visto en nuestras familias y en otras familias de conocidos, ciclos de divorcio, por ejemplo. Hay familias que se divorcia la abuela, la mamá, la hija, la nieta. Ciclos de alcoholismo o de adicciones, de cualquier adicción, no nada más alcoholismo, sino cualquier adicción. O sea, hay papás que son, por ejemplo, alcohólicos y resulta que un hijo sale alcohólico y un nieto sale alcohólico, o el abuelo también era alcohólico, o ciclos de abuso sexual, verbal o físico. Que el papá abusa de la hija, ya sea, como les digo, verbal, física o sexualmente, y la hija va a ir a abusar o va a casarse o a buscar una pareja que tiene esa tendencia, por decirlo de alguna manera. O, por ejemplo, pueden haber ciclos de abandono, de infidelidad, o sea, no, cuántas veces, y lo voy a decir como lo decimos coloquialmente, ay, el papá era bien picaflor, ¿verdad? Y el hijo también, y el abuelo también. O sea, y lo vemos como de risa, de, ay, sí, pues es que mira, salió al abuelo, ¿verdad? Salió al bisabuelo, pero es algo muy delicado. O ciclos de pobreza, papi, o de ruina financiera. ¿Cuántas familias no hay que desde el abuelo, el papá, el hijo, a nadie puede salir de una situación? Alcanza la economía para ese tipo de ciclos. O ninguno de ellos estudia, por ejemplo, todos no terminaron ni la primaria, todos. Todos, o sea, se va repitiendo. O no digamos ciclo de enfermedades emocionales, la depresión, el suicidio. Ay, yo conozco personas que son depresivas y siempre resulta que es que la mamá, la tía, la abuela eran depresivas. Pero fíjense, estamos hablando de ciclos generacionales. No es algo que tú digas, bueno, pues me tocó. No. Son ciclos que se pueden romper. Un ciclo es como una situación repetitiva. Así es. ¿Verdad? Y entonces quiere decir un ciclo es una situación repetitiva en varias generaciones. De eso estamos hablando. Me viene a mi mente, mi amor, a ver si me ayudas con esto. Hay un proverbio y en el capítulo 26, versículo 2, dice que como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo. Fíjense lo que dice este proverbio tan hermoso y muchas veces no lo podemos aplicar o no lo sabemos aplicar. Y dice, voy a decirlo de nuevo, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Fíjate, qué tremendo. Nunca vendrá sin causa. Sí. Siempre algo va a provocar que estemos viviendo así. Y aunque muchas veces no lo entendamos por qué estamos viviendo ciertas situaciones o por qué se repite lo mismo, hay causas profundas que hay que conocer o entender para poder quitarlas de nuestra vida, para poder romperlas, para poder ir con nuestro Dios y decirle que nos ayude, que el Espíritu Santo venga con su gran poder sobre nuestra vida
y quite, rompa, saque, desarraigue eso que traemos. Mira, yo ahorita me estoy acordando de, por ejemplo, Abraham. Abraham en la palabra, y eso, bueno, lo han enseñado en infinidad de pastores, yo lo he escuchado de varios. Abraham, pues, tuvo un, digamos, pecado, que él mintió, dijo que su esposa no era su esposa, era su hermana. Después su hijo mintió también. Después el hijo del hijo también mintió. Y los hijos, que son las 12 tribus de Israel, sabemos que mintieron también cuando dijeron que habían matado a José y no lo habían matado. O sea, ahí vemos un ciclo de mentira, un ciclo repetitivo de mentira, desde Abraham, Isaac, Jacob y todos los hijos de Jacob. Todos tuvieron problemas fuertes por haber mentido. Sí, y yo creo que muchas veces decimos, es que así me tocó vivir. Es que la verdad es que nací en una familia que carecía de esto. No, son ciclos generacionales, son ciclos que se pueden romper. Y queremos decirte esto con todo nuestro corazón, la verdad, tú que nos estás escuchando. Estos ciclos no son tu destino, no son nuestro destino. Si tú estás viviendo alguno de estos patrones que hemos mencionado y que mencionó ahorita mi esposa, hoy hay esperanza para ti. Hoy hay esperanza para todos aquellos que han estado en estos ciclos generacionales. Y que decidan, mi amor, salir de ellos. Sobre todo eso. Que realmente decidamos quitarlos de nuestra vida. Porque mira, aunque la maldición llega por generaciones, yo quiero decirles que Dios también visita a los que le aman por 1000 generaciones. Y así dice la palabra, y ustedes lo pueden constatar en Éxodo 20, en el versículo 6. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Dios visita hasta 1000 generaciones. Entonces, con bendición. Con bendición, con bendición. Ahora, muchos dicen, yo no quería ser como mi papá, pero terminan repitiendo su forma de tratar, de reaccionar, de callar o de abandonar. A veces esos patrones son inconscientes, mis amados radioescuchas. Otras veces ya se normalizaron tanto, por decirlo así, que se van como parte de la personalidad. Se ven así, como parte de una personalidad. Y lo decimos claramente, es que así era el abuelo, es que así era la mamá, es que así era... No, son ciclos que se pueden romper. Si tú no quieres ser así, si tú no quieres tener lo que tenía tu abuelo o heredar esa parte generacional, vamos a decir, que no agrada a Dios, tú lo puedes romper. Entonces, son cadenas espirituales, son cadenas emocionales y sobre todo relacionales que pueden ser rotas en Cristo Jesús. Déjame y te digo que viene a mi mente otra vez el pasaje central de 2 Corintios 5:17, y eso quiero que, si por favor ustedes lo pueden meditar y grabárselo en su mente. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver al carácter de Cristo. Tenemos que hacer lo que Cristo nos está indicando. Pero qué interesante este pasaje que acabas de leer, porque dice, bueno, que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, pero luego dice, he aquí todas. Todas. O sea, no nada más, bueno, ya a lo mejor ya tengo paz en mi vida, ahora que conozco a Cristo. No, o sea, todo va a ser nuevo, todas las cosas. Y me encanta este pasaje que dice que todas, porque como tú a veces pones el ejemplo, mi amor, que jugamos con la palabra de Dios, jugamos al avioncito o al bebé leche, ¿verdad? No sé cómo le llamen ahí donde tú vives, ese avioncito que se pinta en el piso con gis, y le pones 1, 2, 3, y luego 4, 5, y luego 6, 7,
y los va saltando, pero luego le avientas un papelito mojado, por decir una teja, le decimos, y cae en el 7, entonces el 7 te lo saltas, no lo debes de pisar. Y a veces así, no, bueno, es que eso no es para mí. Ese versículo no Ese versículo yo no lo creo, no se ha hecho realidad en mi vida, no sé cómo entenderlo, no creo que pueda pasar, me parece imposible. Yo creo que toda la palabra de Dios a nuestra mente pequeña es imposible, pero no es imposible para Dios. A lo mejor nos cuesta trabajo creerla, a lo mejor nos cuesta trabajo entenderla, pero nada es imposible. Y este pasaje dice, he aquí todas las cosas, todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros si tenemos una enfermedad, el Señor nos puede hacer sanos. Si tenemos depresión, el Señor puede sanar. Si hemos estado actuando desde la ira, desde la impunidad, desde el enojo, el Señor puede sanar nuestro corazón y ayudarnos a que nosotros reaccionemos diferente. Entonces, si tú hoy, las personas que nos escuchan, estás notando que ciertos dolores del alma o ciertos patrones, o sea, reacciones o actividades, acciones en tu familia se han repetido contigo, eso no es para que tú te sientas condenado. Ay, que ¿por qué me enojo igual que mi papá? No quiero y entonces ya me siento mal y Dios no me ayuda y Dios ya no me va a perdonar y traemos la culpa. No, para nada. Esto es para que identifiquemos lo que tenemos que sacar de nuestro corazón, para que identifiquemos lo que Dios quiere sacar, en donde Dios quiere hacer algo nuevo. Intervenir. Pues, en dónde quiere Él intervenir. Así es. Y sobre todo hacer algo nuevo en nuestra vida. Yo creo que así como el pecado puede dejar una herencia, también el amor, también la restauración y la sanidad de Dios puede dejar una nueva historia. Ahora, no estás atado a tu pasado, no estamos atados al pasado. Nosotros podemos comenzar con Cristo un nuevo linaje. Pero, ¿cómo comenzamos ese nuevo linaje? Bueno, yo te quiero decir que Cristo es la puerta para romper todos los ciclos. Y es aquí donde nosotros queremos decirte, Cristo es la puerta para romper los ciclos. Aquí entra la promesa poderosa de, otra vez, vuelvo al mismo pasaje, 2 Corintios 5:17. Aquí es donde esa promesa dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué promesa tan preciosa. Sí, qué bonito. Me encanta. Ahora, cuando Jesús entra a una vida, a nuestra vida, no solo nos limpia del pecado personal. Escuchen bien esto. No solo nos limpia del pecado personal. Él también nos da poder para romper lo que parecía inevitable. O imposible. No tengo por qué. Yo no tengo por qué ser un esposo ausente como lo fue mi papá. Ahí empiezas a romper. No tengo por qué repetir el divorcio. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entrar a declarar lo que no queremos en nuestra vida. No tengo por qué heredar la amargura o el resentimiento de mi abuelo. No, tenemos que declarar que no queremos ese ciclo, no queremos esa cadena generacional. Ahora, mira, hay un pasaje en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ese pedacito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así es. Y en Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente. Así no a medias. Así es. Verdaderamente. Y mira, tal vez tú creciste en una casa donde nadie se pedía perdón, donde los hombres solo hablaban para
gritar y lastimar a los demás miembros. Y las mujeres solo para acusar o defenderse. Pero ahora que eres papá, si es que lo eres, puedes modelar una forma diferente. ¿Y cuál es esa forma diferente? Abraza, platica, dialoga, llora con los tuyos. Pero también tienes que orar junto. En temas pasados hemos dicho que tenemos que tener un altar familiar y esa parte del altar es también orar junto, darle las peticiones que tú tienes de tu corazón hacia Dios. Ahora, tú puedes ser el eslabón que interrumpe la cadena. Ay, eso qué hermoso, porque pues si estamos hablando de ciclos que se repiten, Así nosotros es. podemos cortar ese círculo, por decirlo así, ese círculo vicioso que se ha estado repitiendo. Y no estoy hablando solo de vicios, ¿verdad? Sino es un círculo vicioso porque estamos cayendo cada generación. Y yo hoy quiero recordar una frase que nuestro pastor nos dice muy seguido. Dice, no importa dónde empieces o cómo empieces, lo importante es a dónde llegues. Es que yo ya soy así. No, en Cristo somos nuevas criaturas. Es que yo tengo 20 años de conocer a Cristo. Bueno, hoy, de hoy en adelante, puedes ser una nueva criatura. Así es. Puedes empezar a trabajar en ello. Todos tenemos una batalla interior. Todos tenemos que quitar algo de nuestra vida. Número 1, decisión. Número 2, con Cristo. Número 3, teniendo una visión de hacia dónde quiero ir. A ver, ¿qué ya no quiero repetir? Para que mis hijos no lo repitan. O qué me está estorbando. O qué me está estorbando para avanzar y para no repetir esos patrones. Pero déjame decirte algo, mi amor. Yo creo que es muy importante también identificar los ciclos o esas cosas que nos están gobernando. Esos patrones que nos están gobernando. Y yo creo que el primer paso para romper un ciclo, para cortarlo, pues es reconocerlo. Claro, sí. Porque no vamos a poder pelear o quitar lo que no entendemos o lo que no sabemos que está ahí, pues. Y la verdad eso requiere de valentía porque requiere de honestidad. Sí, sobre todo. ¿Verdad? De ser muy honesto, porque mira, a lo mejor a nosotros nos molesta cuando nos dicen, ay, eres igualita a tu mamá, y precisamente porque no te quieres parecer a tu mamá te enojas. Y entonces te enojas y pones una barrera y así nunca va a pasar. Así nunca vas a poder romper ese ciclo. Fíjate que yo lo comparo, ahorita que estás hablando de eso, lo comparo, por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad de alcoholismo, una enfermedad de drogadicción, hasta cuando no acepta que está enfermo, es cuando acepta la recuperación. Y es exactamente lo mismo, cuando no aceptamos que estamos cayendo en los mismos ciclos generacionales, que estamos todavía alimentando esa cadena generacional, no vamos a poder salir. Así es, pero ¿sabes por qué? Por ejemplo, hemos escuchado a personas que tenían, bendito sea Dios, una adicción, un alcoholismo, una drogadicción, y ellos dicen, yo puedo solo, es que yo sé cuándo dejarlo. Y no, solo, y es lo mismo cuando heredaste el carácter fuerte, la ira, la falta de perdón, es lo mismo. Tú crees que lo vas a poder hacer en cualquier momento que tú quieras, y no es así. Necesitamos la ayuda del Señor. Ahorita decías que con valentía. Así es. Pero fíjate, cuando nosotros nos damos cuenta de algo, no es para echarle la culpa a nuestros papás o a nuestro tío o a nuestro abuelo o a nuestro hermano. Ay, es que por su culpa, porque él era drogadicto, yo ahora estoy... No es para eso, porque entonces vamos a caer en otra cosa que nunca nos va a ayudar. Así es. Es para entender nuestra propia situación y poder abrir el corazón para sanar. Qué tremendo. Y para cambiar, para realmente llegar a ser esa nueva criatura que la palabra dice. Así es. Yo te quiero hablar de algunos ejemplos de ciclos que se pueden identificar, que son muy comunes en las familias, pero a lo mejor tú no te identificas con estos, o sí te identificas, a lo mejor en tu casa o en ti hay otros
hay otros ciclos, Ciclos. otros patrones. Por ejemplo, si nosotros reaccionamos con ira descontrolada, eso es un ciclo. Y necesitamos saber si realmente alguien de nuestra familia no era así, ¿verdad? Y o luego no es así. decimos con eso, dicen, es que es igualito a su mamá. Sí, sí, sí. Era muy enojón, era Así muy es. enojona, ¿verdad? Por ejemplo, también si tú te cuesta expresar el afecto y el amor, eso es un patrón de dureza de corazón que también Fríos. se hereda. El divorcio. Hay familias que no tienen un divorcio en cada generación, que tienen 2, 3 en cada generación. Eso ya es un ciclo Un que patrón tenemos generacional. que romper. O por ejemplo, los papás que abandonaron a la familia, o por el contrario, están ahí pero son demasiado autoritarios y así son los hijos, o abandonan o son muy autoritarios. O por ejemplo, hay mujeres que lo quieren hacer todo y que ellas mandan y ellas dicen cómo y eso también es un ciclo que puede venir de alguna mujer. O los hombres pasivos, ¿no? O los hombres pasivos, los que dicen, no, pues que haga todo yo aquí muy a gusto. Cómodos. O por ejemplo, mi amor, los vicios escondidos. Eso. Porque mira, una persona alcohólica, pues muchas personas lo ven, o drogadicta, pues muchos lo saben. Pero ¿qué tal la pornografía? Ese es un vicio escondido. La tienes lascivia. razón. Exacto. Los juegos de azar que te escondes de todo el mundo y nadie te ve, pero que es un vicio. Entonces, nosotros tenemos, digo, estos son algunos ejemplos nada más, en nuestras casas o en nuestras vidas puede haber otro que dices, oye, no, espérate, esto se repite mucho aquí y necesito hacer algo, ¿no? Pero yo te quiero leer hoy el Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 y 24. Ese está tremendo. Es un salmo hermoso, pero además es un salmo, es un salmo que si nosotros lo oramos, si nosotros disponemos el corazón al Señor, si nosotros realmente vamos y le pedimos al Señor esto que dice este salmo hermoso, pues yo creo que por ahí podemos empezar a tener un cambio muy poderoso en nuestra vida. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Oh Dios, examíname. Oh, tremendo, empieza. Oh Dios, examíname. El Señor sabe, Él sabe que estamos cargando, pero nosotros no. A veces no nos damos cuenta o no lo queremos reconocer. Y luego dice, reconoce mi corazón. Uf. Y mira que eso se lo estamos diciendo a Dios, no porque Él no lo conozca, sino para que nos lo haga saber a nosotros. Y luego dice, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Qué salmo tan profundo. Y luego dice, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Es decir, cámbiame, en pocas palabras. Mira, Señor, así está mi corazón, muéstramelo y dime si mi corazón está en un camino de mal para que tú me ayudes a ir a un camino eterno. Qué salmo tan hermoso. Tal vez alguno de nosotros estemos repitiendo el abandono emocional o vamos lo tapamos cuando nos duele algo, mejor nos callamos, nos vamos a ver la tele, nos salimos de la casa, cambiamos el tema, en el celular. nos metemos en el celular y no sabemos estar presentes en el hogar, pero tampoco sabemos estar presentes en nuestro propio dolor. Qué tremendo. Porque a lo mejor así lo hizo tu papá o tus abuelos, tus hermanos mayores o alguien, pero eso no define tu futuro, porque acuérdate, tú eres una nueva criatura. Amén. Cristo puede enseñarnos una nueva forma de ser o de estar, ¿verdad? Pero por eso la sanidad. Por eso tenemos que tener sano nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos sano el corazón, rompe los ciclos. Entonces tenemos que tener una sanidad en nuestro corazón. No se trata solo de portarse bien, no. Se trata de que Cristo sane el alma.
Así es. Que Cristo entre a nuestro corazón, porque muchos de esos ciclos vienen de heridas no sanadas, y ya lo hablábamos la semana pasada, o la antepasada, no recuerdo, pero vienen de heridas no sanadas, el abandono, el rechazo, los gritos, los golpes, la traición. Y me acuerdo en este momento, hay un pasaje en Isaías 61, dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Isaías 61:1. Exactamente. A vendar a los quebrantados de corazón y a proclamar libertad a los cautivos. Entonces, tal vez como esposo, como creciste sin tener una figura paterna. No lo sé. Y ahora no sabes cómo amar a tus hijos o cómo tratar a tu esposa sin repetir lo que viste. Estamos hablando ahorita los papás. Pero ahí es donde Dios te dice, yo seré tu padre. Ay, qué hermoso. Yo te enseñaré. Qué tremendo. Qué hermoso. Ahora, si tú estás así, yo te puedo decir y aconsejar, busca ayuda. Así es. Ora, ve a consejería cristiana, pide a donde tú te congregas, a tu iglesia que te acompañe en esa situación o en ese ciclo, en ese tramo, para poder cortar con ese ciclo generacional. Porque no se trata solo de saber lo que está mal, sino de dejar que Dios nos ame. Uy, sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a edificar una nueva herencia, mi amor. Ay, qué bonito, mi amor. Porque si tú no estás en Cristo, déjame y te digo que vas a volver, tienes toda esa posibilidad de estar repitiendo otra vez el ciclo generacional, esas cadenas generacionales que no se han roto. Entonces, desde ya, yo les sugiero, edifiquemos una nueva herencia, mamá. Qué bonito, porque a veces estamos, fíjate que eso que tú dices me hace pensar, estamos edificando o creando una herencia de ruina. Y no, tenemos que edificar una herencia nueva, como tú lo dijiste ahorita, una herencia de bendición. Porque no es nada más romper con lo viejo, ay, bueno, ya yo me arrepiento o ya quito eso de mi vida, sino ahora tenemos que comenzar algo nuevo. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos el punto de partida de una nueva historia. Por eso hace rato yo te decía la frase que nuestro pastor nos repite mucho, no importa dónde comiences, no importa cómo comiences, porque déjame te digo que la misericordia de Dios es infinita. Así es. Lo que importa es a dónde vas a llegar, a qué historia vas a contar ahora. Fíjate que me viene a mi mente un pasaje en Deuteronomio 30, en el capítulo 30, versículo 19, donde nos dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oye, pero fíjate, siempre el Señor hablando de generaciones, de descendencia, de tus hijos, o sea, Dios no es un Dios que ve nada más ahorita, el hoy, y ya, y bueno, ya tu vida es así, y los 80 años que vas a vivir y punto. Él ve más allá, mucho más allá que nosotros. Y me encanta este pasaje que acabas de mencionar, escoge la vida. En nosotros está hacerlo. Como yo te decía hace rato, todos tenemos una batalla interior que pelear. Una batalla interior es reconocer lo que tú traes cargando, ahora sí que lo que cargas en el morral, como decimos coloquialmente, lo que cargas en el morral y escoger la vida de Cristo. Amén. Para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. O sea, que tenemos que fijarnos en qué les estamos dando a nuestros descendientes. Así es, porque Dios es un Dios de generaciones. Así es. Fíjate, hay otro pasaje en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, dice, el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Wow. Fíjate, cómo Dios lo está viendo de una manera de generación en generación. Qué tremendo. Oye, pero a veces lo podemos ver
como lo material. Ajá. Ay, sí, yo tengo que trabajar mucho, me encantaría hacer un negocio para que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos vivan de él. Y eso Así está es. padrísimo y ora, si tú lo quieres hacer, adelante, ora, pídele al Señor sabiduría y eso está fenomenal. Pero estamos hablando de una herencia emocional Amén. y espiritual. Amén. Amén. Además de la herencia material, ¿verdad? Que claro que pues todo lo que, ¿para qué trabajamos? Pues sí, para nosotros, pero para dejar algo en esta tierra, ¿no? Material para Así es. nuestros hijos, pero estamos hablando, este Proverbios 3 está hablando de una herencia espiritual y una herencia emocional. Entonces, ¿qué herencia le vas a dejar? ¿El mismo ciclo que tú viviste? ¿O quieres que vivan el ciclo de Tienes tu mamá? que decidir. ¿O de tu abuela? ¿O de tu tío? ¿Quieres que tus hijos lo vivan o tus nietos? Pues no, yo creo que nadie quiere eso, ¿no? Exacto, mi amor, o sea, decisión. Sí. Decisión, o sea, hoy puedes decidir que en tu casa se ore, por ejemplo, todos los días. Amén. Amén. Y puedes decidir que el respeto, por ejemplo, no es una opción. Y no es si el niño quiere respetar. Él tiene que respetar y tú también. Ahora, que los gritos no son bienvenidos. Son decisiones. Dentro del hogar no son bienvenidos esos gritos de nadie, ni del papá, ni de la mamá, ni de los hijos. Miren, o por ejemplo, decidir que papá y mamá se pidan perdón. Eso es muy bueno, pero miren, ahorita está pasando un fenómeno que los niños ya, incluso hasta de 3 o 4 años, son los que mandan en el hogar. Ah, sí. Sí, que dan el control y que no, miren, conocemos situaciones de que van y nos dicen, es que no puedo con mi hijo. ¿Por qué? Pues porque hace esto y hace lo... No quiero profundizar en esa parte, pero ustedes saben que los hijos a temprana edad ya manipulan a los papás. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos hoy las pilas y decidir que en nuestra casa se va a orar todos los días, ¿verdad? Pero sabes que, mi amor, una decisión muy importante también es que en nuestra casa se honre a Dios. Amén. Y que no se apapache o se esconda o se tape el pecado. Que se le enseñe a los hijos qué es el pecado. No para que tengan miedo, no para que vivan pensando que es que se van a ir al infierno. No es esa la doctrina que la palabra enseña. Por eso hemos estado hablando mucho del perdón, como tú lo mencionabas hace unos momentos. Porque el poder del perdón es el que va a romper los ciclos. Así es. Aparte de lo que ya les habíamos dicho, que Cristo, en la sanidad con Cristo va a romper los ciclos, pero también el perdón va a tener un poder para romper todos los ciclos. Y otro punto vital precisamente es eso. Yo quiero que ustedes tomen el perdón como una llave, como una clave, porque muchos ciclos se mantienen vivos porque hay resentimiento no resuelto, porque hay falta de perdón. Por eso les digo, el poder del perdón va a romper o a quebrar todos esos ciclos generacionales. Porque fíjate, mi amor, que a veces tenemos que perdonar a muchos, o sea, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, al tío, al cónyuge, a la amiga. Ay, Dios mío, es mucho. Sí, pero ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo. Y no con el perdón no estamos diciendo, bueno, sí, ya, mira, no pasa nada con lo que hiciste. O lo que hicieron mal. No, sí pasa. Pero eso va a liberar nuestro corazón y va a permitir que alguno de los ciclos que traemos se detenga. Ahí se quede. Ahí se quede y no nos esté manejando o no esté haciendo como, digamos, empoderándose en nuestra vida. A mí me gusta mucho, cuando hablas, me viene a mi mente y a mi corazón. Dice la palabra en Mateo 6, dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre. Qué tremendo pasaje, ¿no? Que nos está diciendo, y sobre todo hablando del poder del perdón. Eso es bastante
nosotros tenemos que vivir en un constante perdón. Así es, fíjate, porque por ejemplo, una mujer que nunca fue abrazada, que fue rechazada, pues no va a poder demostrar afecto o amor. No vas a ver. Y ese es un ciclo, porque entonces ya me lo hicieron a mí, yo voy a ser fría con mis hijos y entonces ellos van a, o sea, se va a repetir, ¿no? Pero lo hacen inconscientemente. Sí, claro, son ciclos inconscientes. Así o por ejemplo, un papá que debe de ser una persona que esté presente en la familia, claro, ¿no? Con los hijos. Un papá golpeador. Imagínate, o sea, o tener una familia donde el amor, la fe y el respeto sean el lenguaje diario, eso forma un ciclo bueno. Claro. Porque no todo es malo, ¿verdad? O sea, hay ciclos buenos. Si nosotros les heredamos a nuestros hijos esto, la fe, el amor, el perdón, la palabra como lenguaje diario, se va a volver un ciclo en ellos que lo van a repetir sus hijos y los hijos de sus hijos, y qué hermoso que nuestras generaciones sean así. Yo creo que el perdón es una llave que libera la herida y la repetición. Así. Entonces, y para ir terminando con este hermoso plática, charla entre mi esposa y yo para ustedes, la hora, se nos hace muy cortita, y yo creo que nosotros tenemos que reescribir una historia en Cristo. ¡Ah, qué hermoso! Tenemos, voy a decirlo, nuestra historia reescrita en Cristo. Tenemos que hacerlo. Dios no nos llama a sobrevivir a nuestra historia familiar, sino a sanarla y sobre todo a redimirla. Así es. Y como te decía ahorita, ¿verdad? O sea, hay ciclos que pues se repiten para mal, pero hay ciclos que se repiten para bien. Y la palabra en Joel 2:25, que es un versículo muy conocido, dice: yo restituiré los años que comió la burla, el saltón, el revuelto. Ese versículo, o sea, el Señor está dispuesto a restituirnos lo que el enemigo nos ha comido, nos ha venido a quitar. ¿Qué te ha quitado? La paz, la armonía familiar, así es. La relación con tus hijos. Bueno, Dios está dispuesto a restituir todo eso que vino el enemigo o el ejército a comer. Así es. Yo creo que este tema podemos continuar y continuar hablando sobre este hermoso tema, ¿verdad? Todas esas ciclos generacionales, cadenas generacionales, y yo quiero que en esta mañana ustedes se graben en su corazón 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, con esto nosotros hacemos una oración, mi amor, para poder despedirnos de esta hermosa radio escuchas. Sí, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias porque tu amor es más fuerte que cualquier herencia de dolor, de tristeza. Hoy declaramos que en ti, mi Dios, somos nuevas criaturas. Renunciamos a todo patrón de maldición, al divorcio, a la violencia, al silencio, al abandono, a la falta de amor. Y recibimos tu modelo perfecto. Haznos padres diferentes, esposos distintos, hijos obedientes y sanos. Reescribe, mi Dios, nuestra historia. Que lo que comenzó con dolor termine y continúe desde hoy con bendición. Hoy declaramos: el ciclo se rompe en el nombre de Jesús. Hoy declaramos: el ciclo se rompe en el nombre de Jesús. Sí, Señor, y te pedimos así por cada familia de los radioescuchas que escuchan este programa, Señor, hoy viernes, que por favor, Señor, tú bendigas a cada familia, tú bendigas a cada varón que tiene una familia, a cada mujer que tiene una familia, a cada hombre y mujer que son hijos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por esos hogares, por esas familias, Señor. Te pedimos que tú muestres la condición en la que ellos están, Padre,
pero como tú siempre lo haces, no para avergonzar, sino con tu gran misericordia para restituir y sanar, Señor. Así es, Señor. Hoy ponemos a cada familia de los que escuchan Convergente Radio en tu mano, para que tú, Señor, nos sanes y nos hagas ser esas nuevas criaturas en ti y entender y vivir con la promesa de que todas las cosas son hechas nuevas en nuestra vida. Así es. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La familia es el corazón del reino de Dios. Gracias por acompañarnos en Abrazando la Familia. Nos encontramos en el próximo episodio y estaremos listos para seguir edificando matrimonios fuertes, familias sanas y líderes conforme al corazón de Dios. Hasta la próxima.